Bienvenidos al Refugio Alfa. Hoy vamos a hablar del impacto de las emociones en nuestra salud. Para ello hablamos con Rodrigo Casaniti, fisioterapeuta de profesión. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí contigo. Pues Rodrigo, estoy encantado de recibirte aquí en nuestro refugio y deseando comenzar el podcast. Pues yo también, la verdad, estoy encantado, la verdad, de estar aquí. Es la primera vez que estoy en un podcast, he estado en varios programas de televisión, pero un podcast siempre da como una sensación diferente. He estado en algún programa de radio también y es como una mezcla, ¿no? Es una mezcla de esa intimidad que lleva el tema de todo la parte de audición, pero la otra parte audiovisual también está muy buena. Sí, además es un tema el que vamos a tratar hoy, que yo creo que la audiencia le va a gustar bastante. Las emociones, el impacto de las emociones en la salud. Yo creo que hay muchas preguntas, hay mucha gente que habla de ello, pero no hay demasiada claridad en ello. O sea, entonces, creo que este podcast va a servir para tocar todos esos puntos. Bien, yo, Rodrigo, te conozco. De hecho, tenemos algún amigo en común, hemos hablado por teléfono, hemos hablado un poquito de qué vamos a hablar hoy. Pero bueno, ya has dicho que has estado en radio, en televisión. Imagino que mucha gente ya sabe de lo que vas a hablar, de tus conocimientos, de tu día a día. Pero para aquellos que no te conozcan, me gustaría que te presentaras y bueno, ¿quién es Rodrigo Casaniti? Bueno, Rodrigo Casaniti es básicamente un fisioterapeuta que hace 20 años se mudó a España con la idea un poco de ampliar la forma de vida, ver algo nuevo. Al final uno se enamora de la gente de aquí, se enamora del lugar y al final se queda, ¿no? Fue un poquito, primero probar, pero bueno, ya 20 años y muy bien. Y bueno, en realidad yo una vez que he estado aquí en España, previamente me había desarrollado como fisioterapeuta en Argentina y bueno, había estado trabajando en el área de hospitales, de clínicas privadas, pero una vez que llegué a España quise darle un vuelco porque empezaba a ver que había muchas cosas que no cuadraban en los tratamientos, ¿no? Como que siempre nos quedábamos cojos los fisioterapeutas, porque trabajábamos muchas veces como a ciegas y entonces la idea mía fue como hacer una especie de trabajo un poco más holístico, ¿no? Empezar a entender el origen de cada problema de la persona, ¿no? Porque tú puedes tener un dolor de hombro, pero si tú no trabajas con el hombro y te duele el hombro derecho, ¿por qué viene ese dolor de hombro derecho? Entonces ahí me empecé a meter en el área de la posturología, todo tipo de tratamientos holísticos, siempre basado en la ciencia, ¿no? En la medicina, pero con ese toque de intentar entender y estar más cerca de la gente. Ese es un poco el perfil más amplio de Rodrigo, ¿no? Hay una pregunta que siempre me gusta hacer, es el ¿por qué eres fisioterapeuta? ¿Por qué estudias esto? ¿Qué es lo que te motiva a dedicarte a esta profesión? Bueno, hace unos años vi, bueno, y salió en las noticias también, que habían estudios de las profesiones que eran las más felices. No me di cuenta y entre una de ellas estaba fisioterapia. Estaba el músico, el maestro, pero bueno, siempre que sean de vocación, porque cuando no es de vocación al final tú le ves a la cara a alguien y te das cuenta que no le gusta lo que está haciendo. Pero en mi caso es muy satisfactorio, ¿no? Es como cuando tú le regalas algo a alguien y esa persona te lo devuelve con una sonrisa o con un abrazo. Lo mismo pasa con el tema de la fisioterapia. Gente que te da un abrazo, gente que te lo agradece. Esta mañana vino una chica polaca, que es una paciente del primer día y venía con unas cervicalgias terribles y se fue encantada. Y para mí no hay nada mejor que la gente se vaya de venir con una cara de pesadez a una cara de sonrisa, que muchas veces es más complejo, no es tan fácil que el paciente se vaya mejor. Pero en el 95% de los casos se van bastante mejor solamente en la primera sesión. Entonces, el encontrar eso en la gente, que luego te vean por la calle y te reconozcan, que aunque yo tengo la clínica en el centro de Alicante, pero tú te cruzas en el centro de Alicante con los vecinos y algunos vecinos son pacientes tuyos, luego mandan a sus hijos, a sus sobrinos, a sus amigos y al final vas haciendo como una pequeña comunidad y esa pequeña comunidad, no sé, te regocija porque al final es algo que tú estás brindando algo a la sociedad y te vuelve de una manera bastante positiva siempre. Cuando eras pequeño, decides, ¿tenías claro lo que querías ser fisioterapeuta o es algo que ha ido surgiendo con el tiempo?
Pues mira, eso es, poca gente me lo ha preguntado, lo sabe solamente la gente mucho más cercana de mi círculo, mi familia y amigos. A mí en principio cuando era pequeño me gustaba más el tema de la botánica, todo ese tipo de cosas, hasta que, claro, empecé a hacer deporte, hice fútbol de pequeño, luego natación, luego atletismo, entonces me empezó a gustar todo el área deportiva bastante. Ujú. Y claro, pero también me empezaron a gustar, empezaba a ver las lesiones y cómo eran tratados muchos deportistas. Digo, oye, ¿y si pruebo a ver qué tal fisioterapia? Y si me gusta, sigo con fisioterapia. Y bueno, fue el primer año que empecé, que fue un año bastante duro porque tiene una carga horaria de estudios bastante alta, pero me encantó. Al final me quedé y al final la carrera, a medida que van pasando los años, son carreras muy bonitas porque te van permitiendo luego poder explayarte más, ¿no? Yo creo que Ujú. toda la gente que ha estudiado una carrera universitaria sabe que los primeros años son los más duros porque son muchas asignaturas que muchas veces no, Sí, es una como que carga. no cuadran, ¿no? Sí. Muchas veces no, uf, pero ¿por qué estoy estudiando esto? Luego cuando llegas a tercero, cuarto, quinto año, te das cuenta, ah, vale, ahora entiendo por qué tenía que estudiar física en primer año para luego poder aplicarla en hacer una palanca para poder levantar un paciente de una cama. Es algo así de simple. Ujú. Y por eso al final me encantó. Esa evolución fue muy interesante porque al final sigo relacionado al tema del deporte porque he estado 2 años como fisioterapeuta en el Hércules, patrocino a un jugador de pádel, estoy en contacto también con un club de rugby, me vienen muchos deportistas y al final es como que siempre Sí, sigues estás también. vinculado de alguna Sí, manera. sí, sí. Yo te preguntaba esto porque a muchos de nuestros invitados que tienen una profesión que han ido como modificando o transformando a su propio concepto, como has dicho, ¿no? Al final es fisioterapeuta, pero le das un matiz diferente o lo entiendes de una forma diferente, tu profesión. Y esto también viene a veces desde la infancia, ¿no? A veces es como que entiendes la vida de una forma diferente y cuando llegas a tu profesión tratas de darle tu matiz, ¿no? A lo que haces diariamente. Entiendo, ahora entiendo mejor tu pregunta. Sí, yo era muy curioso de pequeño, yo hacía preguntas muy raras a mis padres que por qué esto. Y me decían, ¿por qué es así? ¿Pero por qué? Y al final luego tú te vas como educando y vas viendo que las cosas tienen que tener un sentido, ¿no? Sobre todo que tengan un sentido. Entonces para mí era muy importante que todo tuviera sentido en la vida. Y al final por eso fue que decidí esta carrera. Porque, no sé, es muy satisfactoria y da mucho sentido, ¿no? A todo. Bueno, y ahora, después de haber estudiado la carrera y después bueno, pues, entenderla a día de hoy quizás de una forma diferente, que ahora hablaremos de ello, hablaremos cómo entiendes quizás tu profesión en sí, ¿no? Cómo tratas de curar a las personas o tratarlas. ¿Crees, y quizás la pregunta ya de primeras es demasiado, es tirar un tiro fuerte, ¿no? Como digo yo. ¿Crees que se enseña bien en las universidades? Yo creo que en fisioterapia En fisioterapia, claro, sí, claro. cada día se enseña mejor. En otras carreras no lo sé. Pero, mira, detrás de todo eso siempre depende mucho los profesores que tengas. Depende las asignaturas que tengas. Depende luego tu propia formación a posteriori, ¿no? Porque al principio tú puedes empezar con una estructura y luego va cambiando muchísimo tu proceso de aprendizaje, ¿no? Porque yo conozco fisioterapeutas que, bueno, te duele ahí, voy ahí y te quito el dolor en 2 sesiones y perfecto. Sí. Pero yo en ese sentido siempre me quedo como un poquito falto de entender primero por dónde vino y segundo quiero que no vuelva y que tú tampoco vuelvas o que vuelvas lo menos posible. ¿Por qué? Porque para mí eso va a ser el mayor éxito. Entonces yo creo que en las universidades van aprendiendo también de todo este tipo de cosas. Sobre todo en fisioterapia, que siempre ha sido una carrera en general bastante holística, porque tiene que entender de neurología, tiene que entender de traumatología, hay distintos tipos de lesiones. Al final tú abres una clínica y te vienen todo tipo de pacientes. Ujú. Pacientes con Parkinson, con Alzheimer, con un esguince de tobillo típico, con una tendinitis o una fractura en la muñeca. Entonces, yo creo que los docentes dentro del área de fisioterapia y las mismas universidades cada vez van perfeccionando más eso también. Yo creo que sí. De a poco, porque al final la implementación de programas nuevos, de nuevos sistemas, a Ujú. veces no es tan fácil.
¿vale? Porque yo, por ejemplo, cuando terminé la carrera, no existían un montón de técnicas que yo aplico ahora. Al final te tienes que ir como formando, o sea, no paras nunca de formarte. Yo llevo ya más de 25 años como fisioterapeuta y ahora empiezo otro curso mañana y sigo con otras cosas que voy viendo y te vas actualizando, pero porque te gusta. Si no te gusta, pues te quedas ahí estancado y da igual que tengas una carrera de 3, 4, 5 años, ¿eh? Has dicho algo que me parece curioso y has dicho, primero voy a ver la dolencia, pero también de dónde viene. Claro, creo que ahí tenemos una pregunta y es, pues claro, a ver, si me caigo, me he caído. Poco interesa de dónde viene, ¿no? ¿A qué te refieres cuando dices de dónde viene? Vale, tú eres un jugador de pádel, ¿no? Y tú golpeas con la derecha, la izquierda no la usas. Y bueno, está el típico codo de tenista, que es el mismo que tiene el jugador de pádel, que es un dolor en el codo, en la parte externa. Y luego está el codo de golfista, que es en la parte interna, ¿no? Pero claro, si a ti te empieza a doler el codo del lado izquierdo con el que no juegas al pádel, ¿qué pasa? No hay un motivo lesional, no hay un motivo de impacto fuerte, no hay un motivo de fuerza que tú digas, vale, es que ¿por qué me duele el otro codo? Es que no tiene sentido, y en realidad no tiene sentido. Por eso, claro, te empiezan a venir pacientes cuando eres joven. Primero no entiendes nada. O sea, lo entiendes, pero tienes que intentar indagar un poco más. Y luego te das cuenta que a lo mejor no tiene nada que ver el pádel. No tiene nada que ver el pádel porque, claro, es que es el codo con el que ni siquiera trabajas con el revés, o sea, porque es que no hace fuerza. Entonces te das cuenta que esa persona tiene un problema de una diferencia de altura entre una pierna y la otra, y eso hace que su propia pelvis, y su cadera, su columna empiece a estructurarse de manera diferente, y esa mala posición hace que el hombro izquierdo empiece a rotar de una manera en la cual empieza a tener una sobrecarga en el codo contralateral, en el codo izquierdo, siendo tu diestro. Y entonces, claro, no tiene nada que ver. O hernias lumbares que me dicen, bueno, es que tengo una hernia, ¿vale? Tú ves la resonancia que tiene y la hernia lumbar que tiene está comprimiendo el lado derecho de las raíces nerviosas. Y sin embargo tiene un dolor en la cadera y en la pierna del lado izquierdo. Y tú dices, ¿qué tiene que ver? Pues a lo mejor la hernia no está haciendo ningún tipo de problema. Lo que lo está haciendo es la mala postura que se está generando a través de esa hernia, que uno tiene mecanismos de defensa, que lo que hace es intentar proteger, y al proteger va cambiando posturas, pero claro, esas posturas mantenidas en un tiempo sobrecargan musculatura que no tiene por qué estar tan sobrecargada. Entonces, claro, te empiezas a encontrar con este tipo de patrones que no tienen ninguna lógica, por eso es que al final tienes que intentar darle un sentido más holístico a la persona que tiene delante, porque tú no tienes un paciente, tienes una persona al final que tiene una vida, que tiene un estrés, que tiene unos temas laborales, familiares, que eso, si quieres, es de lo que vamos a hablar un poquito más en profundidad luego, sí, que es lo que va alterando también todo el sistema. Y tú dices, bueno, y al final, ¿qué es lo que pasa? Nada, hay que ir al origen. ¿Y cómo vas al origen? Pues estudiando más, intentando entenderlo. Pero claro, a partir de ahí tienes que indagar un poco más. Un buen médico no es el que solamente te opera el codo, es el que te opera el codo, el que te contiene, el que luego de la cirugía te ve un par de veces, es un poco cercano a ti y tú te sientes confiado y te sientes protegido en cierto aspecto, ¿vale? Aunque luego no te vaya a ver más, pero por lo menos en el momento que tú estás pasando ese proceso, que esté contigo y que tú digas, vale, si yo tengo alguna vez algún problema, voy a consultar a este médico o a este profesional de la índole que sea, la psicología, de la nutrición, de la fisioterapia. Sí, ahí, bueno, hace ya un par de meses vino al podcast un psicólogo y nos habló acerca de que muchas veces los mismos aspectos emocionales surgían por las posturas. Y yo creo que vamos un poquito en esa línea por lo que me estás comentando. Porque claro, ¿por qué esta persona tiene una lesión en un área que no utiliza? Pues cambia una postura y está cargando más bueno, así lo he entendido, ¿no? Está cargando más, por ejemplo, la parte izquierda porque, por lo que sea, está apoyando. Ahora tenemos que entender por qué está cargando ahí, ¿no? Claro. Que ahí es un poco el origen. Yo recuerdo en este podcast hablaba de cómo una persona que está, digamos, con la cabeza mirando hacia abajo, la mente está recibiendo el impulso de que está decaído, aunque no esté decaído. Y de alguna manera va a mandar una señal al cerebro de que está decaído.
Y si sigues mirando hacia abajo mucho rato, al final va a estar decaído. Claro, seguramente te habrá estado comentando sobre la terapia Gestalt, ¿no? Hay ciertas terapias que en psicología también se analiza la postura, aunque no es mi área, pero bueno, más o menos controlo porque estoy en contacto con varios psicólogos. Y eso también es como si tú ves un perrito. Tú ves el perrito que tiene miedo porque va con la cola entre las patas, va con el lomito pobrecito arqueado. Sí, 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 Y lo sí. mismo pasa con la gente. Tú ves a una persona que es agresiva, agresiva o que va en posición como de ataque, cuando la ves con el pecho salido, con la cabeza bien alta. Y claro, y tú eso lo ves. O sea, él mismo lo percibe, pero tú del otro lado también eso lo ves. Entonces, son informaciones que va teniendo el cerebro en la cual una persona cuando está decaída, al final los hombros se van hacia adelante, o cuando tiene miedo, siempre intenta encogerse. El que va muy libre por la vida va más abierto, levanta más el pecho, los hombros los arquea más hacia atrás. Generalmente tiene menos problemas de dolor en la zona dorsal, en la zona cervical, en la cabeza, en la mandíbula. Pero la gente que tiene esa postura más de miedo, de no saber sobrellevar algunos problemas, van hacia adelante. Por eso es importante también la relación entre el fisioterapeuta, el psicólogo, el nutricionista. Tú tienes ¿Sería esa la combinación? todas son las combinaciones. Yo trabajo con Cristina, con mi mujer, que es logopeda, y tenemos pacientes en común. No todos, pero algunos pacientes sí. Y derivamos a psicólogos, derivamos a optometristas, porque muchos problemas de postura también vienen por la vista, vienen por la boca. Mando a una odontóloga que está a la vuelta de la clínica, por el tema de los pies, porque a nivel postural, a nivel físico, estábamos hablando un poco de las emociones, ¿no? Pero a Sí. nivel físico también hay 3 captores posturales que son importantes, que son la visión, la boca y los pies. Esos 3, entre los 3, lo que van a hacer es van a mantener tu postura. Tú, por ejemplo, cuando has visto cuando hay un corredor de motociclismo, GP y todos esos, vale. Si tú has visto cuando toman una curva, la curva la toman siempre con la cabeza totalmente alineada, con los ojos mirando al horizonte. Nunca los vas a ver así. Porque como hagan este movimiento de cabeza y la den un poquito a la cabeza, se pueden caer, porque ya todo el sistema se desequilibra. Al igual que cuando te vas a caer, toda la visión tiene que estar alineada. La boca igual, la boca tiene un sistema en el cual lo que hace es mantener las torsiones del cuerpo. Y los pies ya es más complejo. Pero es importante entender todo esto porque hay niños, por ejemplo, que no ven bien y van siempre como tirados hacia adelante, pero es porque no ven. Y los ponen a lo mejor en el aula atrás de todo. Y entonces a ese niño hay que ponerlo delante, hay que hacer un análisis optométrico y a lo mejor poniéndole unas gafas o haciendo una reeducación visual se mejora la postura y el niño deja de tener dolores en la espalda. Yo tengo niños de 8, 9, 10, 12 años y el problema es optométrico. Hay que hacer un análisis visual, no un análisis de la vista, sino un análisis optométrico de cómo el niño o la persona, el adulto también, percibe al mundo alrededor. ¿Vale? Es la información que pasa a través de los ojos al cerebro y el cerebro luego responde a través de sistemas de equilibrio, básicamente. Es complejo el tema, pero bueno, intento hacerlo lo más Sí, simple sí, posible. sí. A ver, yo te tengo que hacer una pregunta sobre esto, porque, a ver, el tema emocional es como un campo infinito, como muchos otros campos, ¿no? Pero el tema emocional es algo con lo que lidiamos en todo momento. Nuestras emociones, vamos al trabajo, tenemos que soportar al jefe, vamos al supermercado, y aparte nuestra forma de vida, ¿no? El día a día es como que vivimos tan rápido, tan acelerado, que las emociones están a flor de piel. ¿Pueden las emociones enfermarnos? Mira, te voy a dar un ejemplo. Cada vez que toda la gente que esté viendo este vídeo va a decir, uy, tienes razón. Tú tienes amigos o tú mismo o yo mismo, más de una vez me ha pasado, que, vale, tú tienes 12 meses al año, pero tú sabes que en agosto te vas todo el mes de vacaciones. Llega el 1 de agosto, te vas de vacaciones y estás del 1 al 7 con un gripazo increíble, con una contractura cervical increíble y ese tipo de cosas, ¿no? Seguro. Y eso es muy común. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un periodo de estrés, tu sistema inmune, tu sistema nervioso, que ahora te explicaré la diferencia que hay en el sistema nervioso, lo que hace es protegerte.
te protege. Pero claro, cuando tú te relajas, el sistema nervioso en algún momento se tiene que relajar. Y cuando se relaja, ahí. ¿Qué es lo que hay? Parásitos, bacterias, virus, contracturas musculares que estaban ahí a punto, pues aparece todo de golpe. Luego pasa ese proceso de curación de una semana y vuelves a tener una vida normal. Entonces yo lo que suelo hacer con mis pacientes, los típicos que vienen muy estresados y me dicen, Rodri, el lunes me voy de vacaciones el mes entero. Le digo, mira, cógete un fin de semana, hazte un fin de semanita largo, tómate jueves, viernes, sábado y domingo, y luego dale un par de semanitas más, vuelve a trabajo, intenta que el trabajo sea un poquito más suave y luego tómate otras 3 semanas. Vas a ver que lo vas a disfrutar más porque si no vas a estar la primera semana enfermo. Y dicho y hecho, siempre pasa eso. Cuando empieza la gente a bajar el nivel y empezar a ser consciente, eso es importantísimo. Empezar a ser consciente de lo que está pasando, eso es fundamental. Porque tú empiezas a tomar el control. A veces es difícil porque tienes el típico jefe que te está machacando o tienes un trabajo que tiene mucho estrés. Yo, por ejemplo, tengo notarios, abogados, que claro, todos al final, o los que somos autónomos, nos terminamos llevando el trabajo a casa. Al final tienes un estrés a un nivel en el cual tú tienes que sí o sí intentar ser consciente y decir, no, mira, voy a cortar aquí porque si no me voy a enfermar. Eso es muy típico. Tienes que parar porque si no te vas a enfermar. Vale, pero ¿y este proceso cómo? Me vas a preguntar, ¿cómo es este proceso? ¿No? Claro. Porque, claro. Pero este proceso es complejo, pero voy a intentar hacerlo lo más simple posible. Nosotros tenemos dos sistemas donde el cuerpo se equilibra, ¿no? Está el sistema somático, en el cual yo, por ejemplo, ahora estoy levantando la mano y estoy siendo consciente, estoy hablando contigo y ahora estoy siendo consciente de eso, ¿no? Y estoy utilizando unas palabras correctas y yo estoy siendo consciente de eso. Ese es el sistema somático. Pero luego tenemos el sistema autónomo. Y ese sistema autónomo se divide en sistema simpático y parasimpático. Y ahí es cuando empieza el problema. Porque te voy a poner un ejemplo de cómo funciona el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo funciona de la manera más tonta posible. O sea, funciona de una manera en la cual tú, aunque seas consciente de ese sistema, no es fácil controlarlo como el sistema somático. Te voy a dar un ejemplo. Vas a ver una película de terror. Esa película de terror, tú sabes que todo lo que estás viendo es mentira. Totalmente mentira, porque sabes que hay un director, hay actores, todo lo que hay detrás es todo mentira, pero luego tú apagas la película por la noche, te vas al baño y tu cabeza está dando vueltas y a lo mejor vas oyendo cosas, tus sentidos están más activados y tal. Y entonces ahí es cuando entra a trabajar el sistema simpático. En vez de irte a dormir tranquilo, que debería ser el que funcionara el sistema parasimpático, que es el que controla el sueño, la relajación, esas sensaciones súper bonitas de hacer yoga o de hacer alguna relajación, pues va totalmente contrastada con el sistema simpático. No es que sea malo, sino que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, tú cuando tienes una actividad que te merece mucho estrés, yo por ejemplo cuando trabajaba en el Hércules, teníamos una fase que era muy relajada, el previo a un partido, pero ya empezaba a haber intensidad. Pero claro, cuando luego estabas en el partido, yo mismo siendo fisioterapeuta estaba nervioso como los jugadores. ¿Pero por qué? Porque tienes que salir en el momento concreto, intentar hacer todo en 20 segundos, intentar ayudarle al jugador de fútbol a ver qué es lo que ha pasado e intentar arreglar ese proceso en el menor tiempo posible, teniendo además un montón de estrés alrededor entre los jugadores del bando contrario, el árbitro que te está diciendo date prisa, y entonces todos esos procesos tú tienes que estar muy activo y entonces ahí es cuando se activa el sistema simpático. El sistema simpático, ¿quién lo controla? Lo controlan básicamente dos hormonas muy importantes que son el cortisol, que ahora está como muy de moda, que se ha hablado mucho, la adrenalina, la noradrenalina y bueno, varias cositas más, pero básicamente son esos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú estás en esa actividad simpática en la cual tienes que estar activo, está muy bien, pero claro, luego tiene que haber una regulación en la cual cambie y empiece a estar el sistema parasimpático volviéndote a la normalidad. ¿Por qué? Porque si no, el sistema simpático va a estar continuamente segregando cortisol, adrenalina, noradrenalina y esas hormonas que van a estar aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la hipertensión arterial, aumentando
aumentando los sistemas de alarma de la visión, o sea, de la audición, del tacto, la sudoración, está preparado para correr o para defenderse el cuerpo. Entonces, claro, una vez que conseguimos luego volver al reequilibrio, el partido terminó, hemos ganado o hemos perdido, pero ya estamos en el equilibrio, ya buscamos los mecanismos para volver a la normalidad, ¿no? Entonces, ahí entra ya la dopamina, ya entran otras sustancias que te vuelven a meter a la calma. ¿El problema dónde está? Que claro, un partido de fútbol tiene su parte tal, pero luego tú te vas a dormir a tu casa, el partido terminó, hayas ganado o hayas perdido. Pero claro, si tú tienes un trabajo y tienes mucho estrés o tienes un problema X familiar, alguien que lo está pasando muy mal, ese sistema simpático está activado. Y está activado durante mucho tiempo. Y los sensores que deberían estar bajándolos, si tú no eres consciente y tú mantienes ese sistema de alerta, tu cuerpo no tiene la capacidad de volver al otro lado. Entonces, al no tener la capacidad de volver al sistema parasimpático y bajarte de frecuencia, al final vas a terminar teniendo alguna patología o vas a terminar teniendo alguna disfunción, hipertensión arterial o alguna enfermedad un poquito sistémica, ¿no? O sea, hay muchas variantes, ¿no?, de eso. Decías anteriormente que a tu consulta van abogados, notarios, es decir, que no es el típico trabajador que va a estar cargando peso o haciendo trabajo físico, lesionándose ya de por sí por su trabajo. Bueno, los hay de todo, ¿eh? Sí, hay de todo. Pero bueno, en el caso vamos a hablar de en este caso quiero decir, creo que es un ejemplo, ¿no? Sí. Es decir, que personas que no están desgastando hueso, como digo yo, o sea, agachándose y levantando, sino que tienen un trabajo más mental, acaben con contracturas y con lesiones. Me imagino que estamos hablando de ellos. O sea, al final, ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Sí, primero, porque aquí hay otra cosa importante. Nosotros tenemos, nuestro cuerpo está creado básicamente para moverse. Cuando tú le quitas esa movilidad, hay algo que no está bien. Entonces, como está preparado para moverse, la musculatura necesita unas condiciones. Y la postura al final se mantiene con un sistema osteomuscular equilibrado. Si tú ese sistema osteomuscular lo tienes durante 8, 9, 10, 12 horas frente a un ordenador y con estrés, lo que vas a tener es una muy mala musculatura y encima con un aumento del cortisol y de la adrenalina altísimo, en el cual va a generar que tu sistema vascular también empiece a tener pequeñas disfunciones a la hora de la conductividad, de la conducción de sangre, ¿no? Entonces, tus tejidos van a estar menos irrigados. Entonces, al estar menos irrigados, al haber una mayor tensión arterial, lo que va a pasar es que tu cuerpo, al empezar a tener menos cantidad de oxígeno a nivel muscular, va a empezar a segregar una sustancia que es el ácido láctico. Ese ácido láctico es el que genera el dolor. Pero claro, si nosotros tenemos la cadena de adrenalina, cortisol, estrés, poca movilidad, empieza el dolor. ¿El dolor qué es lo que hace? Intenta protegerte. ¿Cómo? Tu cerebro te va a proteger inmovilizando una zona de dolor. ¿Me duele la espalda? Pues no voy a hacer actividad física porque me duele. Claro, es normal. Yo a veces recomiendo reposo, pero claro, ese reposo y esa inactividad que tú estás haciendo genera más dolor y al final es un círculo vicioso. Ese círculo vicioso, si no se corta de alguna manera a través de volver a meter ese sistema simpático que hablaba antes, transformarlo en parasimpático, haciéndolo consciente, intentando hacer actividades que te vuelvan a la normalidad, y además de eso no estás yendo a un fisioterapeuta o a alguien que te ayude de otra manera a bajar ese sistema simpático, pues claro, vas a seguir en ese bucle. Y yo tengo pacientes que han estado 2, 3 y 4 años sin hacerse ni una sesión de fisioterapia con nadie, o sea, ni conmigo. Entonces, claro, luego empiezan a venir y dicen, uy, vaya cambio. Claro, ¿cómo no va a haber semejante cambio? Si solamente desbloquear un poco el sistema, hacerle entender al paciente que tienen que empezar a hacer algo de actividad física moderada y además induciéndolo a la relajación y también a intentar eliminar todas esas contracturas, pues claro, el cambio es brutal. Luego, el peor problema, bueno, no es el peor problema, el mayor desafío, diría yo, no voy a hablar en negativo, sino en positivo, el mayor desafío es intentar que esa persona cambie esas conductas, que a veces es muy difícil, por el tiempo
por el estrés, por la carga familiar. Yo, por ejemplo, entreno, mañana me voy a levantar a las 6:15 de la mañana a entrenar. Pero claro, muchas veces tenemos unas jornadas laborales larguísimas y es muy difícil ponerte a hacer deporte a lo mejor a última hora porque ya no te apetece. Entonces, a veces es mejor hacerlo a primera hora. Pero bueno, por no irme por las ramas, es importante primero ser consciente de todo lo que está pasando y luego empezar a buscar profesionales que te ayuden a reequilibrar el sistema. Sobre todo gente que sepa cómo funciona el cuerpo de manera holística. Un psicólogo que entienda cómo funciona el sistema nervioso autónomo, un fisioterapeuta que haga lo mismo, un nutricionista que pueda controlar también, porque hay gente que no baja de peso porque el sistema nervioso autónomo está desregulado. Y por más que haga dietas, el nervio vago, que es una de las partes, es el nervio básicamente uno de los nervios más importantes en el cuerpo, que es larguísimo y que afecta un montón de órganos. Como tú ese nervio lo tengas alterado a través del sistema nervioso autónomo, va a haber un montón de disfunciones en un montón de órganos. Y entonces, claro, tú dices, ¿y por dónde empiezo? Primero por ser consciente y luego por empezar a hacer una actividad física y empezar a cuidarte de alguna manera. Si no sabes cómo, bueno, empezar a consultar a un profesional. Sí, y además has tocado varios puntos a la hora de cómo abordar un tratamiento con una persona que está viviendo pues, una situación así, aparte de estrés, con lesiones, un cortisol alto. Tú personalmente, ¿en qué te diferencias o cómo tratas a esos clientes? ¿Qué tratamientos empleas? Bueno, a ver, yo lo que intento hacer, primero, buscar el foco de dolor. Mientras busco el foco de dolor, intento entender por dónde viene el problema, porque a veces no lo podemos encontrar, porque el dolor además tiene un sistema en el cual va por capas, ¿vale? Entonces, esas capas de dolor, cuando tú dices, bueno, es que me duele el cuello, pero claro, luego empiezas a sacar el dolor del cuello en unas 2 sesiones y te dices, uy, pero ahora es que me duele la zona dorsal de la espalda, la zona más media. Y tú dices, vale, pero ¿y este dolor de la espalda que tienes ahora? No, es que eso me venía de hacía 2 años, pero no me molestaba mucho. Entonces, claro, empiezas a quitar capas. Entonces, muchas veces para hacer un análisis de la postura o un análisis más en general, primero tienes que quitar el dolor. Para mí, fundamental, paciente que viene, quitar el dolor. E intentar encontrar el origen del problema. En algunos casos sí, porque la postura la puedo evaluar bien y empezar a ver. Pero claro, depende de la condición de esa persona. Mira, te voy a dar un ejemplo muy importante. Una actriz muy conocida de televisión, muy conocida, que obviamente no puedo dar el nombre, vino a hacer unas obras de teatro a Alicante durante un fin de semana. Y eran 3 días. Y esa obra de teatro creo que la venía haciendo hacía 3 o 4 meses. Una actriz que generalmente hace papeles humorísticos, pero en este caso, en teatro estaba haciendo un papel bastante duro de llevar, que ella hacía de una madre de un chico discapacitado que lo iban a llevar a un centro de día al hijo. Y entonces, en realidad es un monólogo, es ella hablando con su hijo. Pero claro, dentro de ese proceso de la actriz, lo que te comentaba antes, cuando tú vas a hacer una obra de teatro y tú tienes que ponerte en un papel, ahí entran todas las hormonas. ¿Cómo puede un actor llorar o cómo puede un actor sentirse triste si realmente no intenta vivir ese momento de manera real? O sea, luego, una vez que termina, sabe que es ficticio o durante la misma actuación sabe que es ficticio, pero en el momento tú lo vives como totalmente real eso. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? Eso te genera un estrés y ese estrés, si no lo cortas de antemano, no puedes trabajarlo. Entonces tienes que entender por dónde viene. Si esa persona tiene un trabajo que le está continuamente creando eso, tú vas a tener algo que no lo vas a poder cambiar. Una persona que tiene un trabajo que lleva mucho estrés o muchísima responsabilidad, ese estrés no lo vas a poder cambiar, pero sí por lo menos ayudarle a que esa persona sea consciente y a que vuelva un poquito a su vida más normal y más cotidiana posible, ¿vale? Porque yo tengo pacientes que vienen conmigo cada mes o cada 2 meses o cada 3 meses y para ello dicen que es el mejor dinero invertido. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a estar mal, vuelven y es como que te reequilibra, ¿no? Es como ir al psicólogo. Tú sabes que a lo mejor empiezas a estar un poquito inestable porque tienes un montón de problemas y no sabes cómo manejarlo.
Una persona que va al psicólogo no está loco. Tiene muchas veces una disfunción y muchas veces no sabe cómo manejar algo que para otras personas es muy simple y a lo mejor esa persona te ayuda a volver. Entonces, esa es otra de las formas que yo tengo, ¿no? Primero, quitar el dolor, luego entender por dónde viene ese dolor, por dónde viene ese proceso, y luego intentar buscar que ese dolor y ese proceso no vuelva, o vuelva lo menos posible. Para mí es una forma de intentar entenderlo, no ir directamente al síntoma. Porque además, para mí la patología, el dolor de codo, el dolor de hombro, una tendinitis, una tendinosis, en realidad es una consecuencia de algo, no es la patología en sí. Te pone patología o motivo de consulta, tendinitis del hombro, y tú dices, vale, pero ¿por dónde viene? ¿Viene por una rotación? ¿Viene por un problema? ¿O viene por unos pies planos? Entonces el origen es otro. Entonces, claro, hay que intentar entender eso. Sí, este ejemplo que has puesto es literalmente, son lesiones debido a las emociones. Un actor está viviendo unas emociones intensas de dolor y eso le lleva a tener contracturas y a tener ese tipo de lesiones. Estabas hablando y estaba recordando a una persona que conozco que justamente siempre anda con nudos, o así lo dice, en la espalda, ¿no? Como contracturas en la espalda. Y claro, no hacen nada de deporte, ni tienen ningún desgaste físico real, ¿no? Sin embargo, su día a día es un día muy estresante. Entonces, claro, es una paciente habitual de diferentes clínicas. Entiendo que este tipo de patología puede ser debido a esto, justamente. Una persona que está sentada, ocupando un cargo en una empresa, donde sea, pero viviendo un estado de estrés continuo, es lo que te puede llegar a provocar esto. Claro, porque si al final el fisioterapeuta lo tomas como si fuera también una medicación, ¿vale? A ti te duele la espalda, te tomas el ibuprofeno, pero tú sabes que una vez al mes te va a dar una lumbalgia. Entonces vas a ir al fisio y vas a ir al otro lado. Vale, eso está muy bien, pero si tú no encuentras la causa, tú no sabes que el cuerpo tiene que tener una actividad física, y esa misma actividad física es como una tienda de campaña. Si tú no tienes la sujeción de la tienda de campaña, toda esa estructura que tenemos en el cuerpo se va al suelo. Entonces, el sistema colapsa. Yo tengo pacientes muy colapsados y han empezado a mejorar porque yo trabajo también con un readaptador que hace entrenamientos muy, muy especializados, y lo que hago yo es empezar con el paciente, buscar el origen y luego derivárselo a él. Es más, se quedan al final trabajando mucho más a nivel de entrenamiento con esa persona, pero es una cuestión también muchas veces de educación, de que la gente entienda que es una mezcla de alimentación, de educación física, de intentar bajar lo que más se pueda el estrés e intentar tener una vida armoniosa. Estamos viviendo unos tiempos bastante complicados, donde tú ves la televisión y te vuelves loco. Yo hace del 2020 que no veo la tele. Entonces, mi mente ha sanado bastante, ¿no? Porque ves los informativos y te vuelves loco. Entonces, es muy importante eso, intentar encontrar el equilibrio. Pero claro, para encontrar el equilibrio primero hay que ser consciente de lo que te pasa. No voy al fisio y que me trate y ya está. No, me tomo la medicación y ya está. Pero claro, si vas al fisio y te da unas recomendaciones y luego no las haces, tampoco te va a servir, porque vas a gastar más dinero yendo al fisio más veces y más seguido, en vez de buscar una solución y al final pasarlo bastante mejor. Tengo el caso también de una paciente que se cayó el otro día y vino ayer mismo. Y me dice, Rodrigo, dice, no vine aquí, dice, porque me quería ahorrar el dinero de la consulta, pero claro, se había gastado un dineral para irse de viaje a China durante un mes. Entonces, claro, dice, es que lo pasé fatal. Digo, claro, es que hubieras venido una o dos sesiones conmigo y hubieras pasado al final, el viaje lo hubieras pasado bastante mejor, que luego a la vuelta hubieras tenido que venir. Pero por lo menos intentar encontrar los caminos. Aquí, esto es, en estos casos, Rubén, es importante encontrar caminos y que la gente empiece a tomar las riendas de su vida. O sea, es difícil, es muy difícil, sí, pero es fundamental. Si queremos hacer cambios, la medicación no sirve, el fisioterapeuta no sirve. O sea, sí sirven, pero en la medida justa y necesaria. Me parece genial que hablemos en estos términos, porque estamos en un momento en el que tienes un dolor, vas al fisio, por ejemplo, y lo primero que hacen, normalmente, no es buscar el por qué te duele. Lo sé porque lo he vivido yo, o al menos hablo de mi propia experiencia, ¿no?
Te ponen los cables, los 4 pinchazos, tal. Y por norma general veo que es así. Es decir, vas, te tratan y te vas. Pero no Claro, se aborda. Sí, pero no se aborda como estás hablando, ¿no? De tratar de encontrar quizás si hay algo más, que no es una lesión de que me haya caído un ladrillo. No. Es que quizás la lesión viene por otra cosa. O sea, tratar de encontrar esa explicación, encontrar de dónde viene la lesión, me parece que justamente es la pata que faltaba a la mesa. Sí. Y si además lo abordamos con deporte, con nutrición. Yo no hace mucho, justamente en esta misma casa, cadena, hicimos un reality. Y durante el tiempo que estuve grabando, teníamos que hacer pues el tema de deporte, una vida saludable. Y te puedo decir que noté un cambio físico, claro, cada uno con sus limitaciones, por supuesto, pero noté un cambio físico, no estético, sino interiormente, de encontrarme más animado, incluso cosas que me dolían, o sea, yo de normal, de dolerme la espalda, me desapareció el dolor. Y fue un cambio de esto, de mente, es decir, entrar en una espiral más positiva, de comer bien, de hacer más deporte. Entonces, lo que tú me estás diciendo, lo veo algo que yo mismo he vivido y digo, ostras, es que es así, es que es literal, cuando cambias un poco la mente, parece que cambia todo lo demás. Claro, porque ahí cambias ese sistema simpático y parasimpático. Cuando tú estás en simpático y luego tú haces también una actividad que se mantiene en simpático, luego el sistema dice, uy, qué cansado estoy, ahora necesito liberar dopamina, necesito liberar una serie de sustancias para regenerar el cuerpo. Entonces es como que tú estás compitiendo contra eso. Uh-huh. Lo mejor que hay cuando tú estás cansado, salir a hacer deporte. De esa manera es cuando tú vas a quemar todo ese ácido láctico, todo ese cortisol, y lo vas a recrear y vas a empezar a generar una serie de sustancias que van a contrarrestar eso y te van a volver al equilibrio. El problema aquí está en que los sensores, cuando están afectados, esos sensores de adrenalina y tal, que están ahí altos y tú no los puedes bajar, ahí empiezan las patologías, como te comentaba antes. Entonces es fundamental intentar hacer, o muchas veces es cambiar caminos. No me va bien esta dieta para adelgazar, pues busco un camino diferente, voy a buscar una dieta diferente. Además, luego también hay muchos mitos, ¿no? A nivel de alimentación, por ejemplo, ¿no? Sí. Los ácidos grasos eran malísimos y ahora el aceite de coco es el dios. Sí. Que es verdad, que está muy bien el aceite de coco. Pero te quiero decir que muchas veces también hay tanta información que tú no sabes por dónde ir, que tú dices, al final, ¿por dónde voy? Yo al final me fío de colegas a quienes puedo derivar o preguntarle cosas. Y luego también la práctica. La práctica te da también una serie de herramientas que te generan curiosidad y luego terminas entendiendo el porqué. Te voy a dar un ejemplo. A partir del 2020, que todos ya sabemos lo que pasó en 2020, ¿tú sabes qué fue la mayor cantidad de pacientes que yo he tenido? Que creo que todos los fisioterapeutas le debe haber pasado similar. Gente con bruxismo. ¿Qué tiene que ver? Uh-huh. Primero, psicológicamente, algo que te ponías en la boca que no podías hablar. Primero, componente psicológico en el cual no voy a entrar. Pero también ese estrés que se ha vivido bastante complejo, que no voy a entrar en detalles por no posicionarme ni nada, porque no voy por ahí. Voy a que han sido momentos muy duros a nivel mental, de procesos en los cuales había que manejar, que no se sabían cómo manejar muy bien, o que no se podían manejar muy bien. ¿Qué le ha pasado a la gente? Esa tensión a nivel del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, uh-huh, empieza a ser disfuncional. Y a ser disfuncional empieza a haber disparadores. Y esos disparadores pueden ir a distintos lugares. Al hígado, al estómago, colon irritable, diverticulitis, que lo habrás escuchado, que hay mucha gente que dice que tengo diverticulitis, gente muy joven que antes a lo mejor no lo escuchabas. Uh-huh. Esto porque el nervio vago, a través del sistema nervioso autónomo, empieza a ser disfuncional. Empieza a alterar el hígado, empieza a alterarse el estómago, empieza a alterarse la tiroides, empieza a alterarse el sistema cardiovascular, empieza a alterarse todos los órganos que están relacionados a ese nervio vago, que son unos cuantos. Y entonces, claro, empiezan a tener cosas que empiezan a tener enfermedades, pero en realidad el problema está en la enfermedad que está atacando a eso o está en el sistema nervioso autónomo, que es el que tiene que estar neuroregulando y equilibrando todo el sistema. Uh-huh.
Pregunta importante. Y eso es lo que yo estoy viendo muchísimo. Mucho y mucha gente joven. Chicas súper jovencitas de 20, 30 años con bruxismo, pero con bruxismo que rompen muelas con 25 años. ¿Y cómo tratas ese tipo de cosas? Intentar ayudarles a que sean conscientes un poco del problema, que intente quitarse el estrés y por otro lado también intentar yo en las sesiones que hago hacer tratamiento de la ATM, que son la especialidad también que tenemos muchos fisioterapeutas que liberamos la musculatura de la boca, porque claro, la musculatura de la boca está tan tensa que lo que hace es aumentar el tono y la compresión entre los dientes, sobre todo cuando duermes, porque cuando de día hay mucha gente que tiene bruxismo de día también, pero por la noche es peor porque tú no lo puedes controlar. Y entonces lo que hago es eso y a su vez recomendarle que vaya a su odontólogo para ver qué camino toma, a ver si le pone una férula de esas para dormir, que son esas de, de silicona o de un material termomoldeables, que lo que hacen es evitar que te rompan los dientes, pero también con eso hay que tener cuidado porque hay que tener un equilibrio y el odontólogo tiene que conocer muy bien cómo lo va a aplicar. Entonces, claro, hay que tratarlo con y muchas veces con psicólogo. Entonces tú dices, vale, mira, esto tú lo puedes manejar, ¿quieres que te ayude yo o quieres que busquemos un psicólogo? Te puedo derivar un psicólogo que te vea. Entonces, claro, lo trabajamos con odontólogo, psicólogo, fisioterapeuta, pero eso va a depender también un poco de la apertura de la persona. Cada uno, si es consciente, lo puede manejar y lo puede mejorar. Lo puede mejorar y mucho. Y hay gente que está empezando a tener hipertrofias importantes en la mandíbula, gente que empieza a tener como una mandíbula muy robusta en la parte de aquí de abajo, y tú empiezas a ver que claro, le tocas aquí y no se dan cuenta que le duele. Cuando digo, ¿te duele aquí? Claro, hay un músculo que es el macetero, que le tocas aquí debajo y el paciente salta. Y dice, no me he dado cuenta que me dolía eso. ¿Pero por qué? Porque el sistema nervioso autónomo está trabajando a su bola, va a su bola y tú no lo puedes controlar. Pero claro, cuando empiezas a ser consciente y empiezas a visitar a profesionales, pues eso se mejora. A veces es muy difícil, porque la gente también se autoboicotea. Entonces va a depender mucho de cada persona. Al final el temperamento de cada uno es totalmente diferente. Mira, te voy a poner otro ejemplo. Aquí estamos hablando de manera muy relajada, sí, pero yo conozco gente muy cercana que son unos profesionales que me darían a mí 3 veces cátedra de cualquier cosa. Sin embargo, no los vas a ver en un lugar donde haya algo audiovisual como esto. Unas cámaras. Unas cámaras, ¿por qué? Porque el pánico escénico los boicotea. Y al final no es más que algo ficticio, porque yo estoy hablando contigo, que haya una cámara o no, pues no tiene nada que ver. Es como tú mismo te percibes a ti mismo. O sea, tú te percibes que no vas a poder con algo y entonces ahí te boicoteas. Te boicoteas tú mismo y ya no puedes salir de ahí. Por eso es importante también hacer todo ejercicio de exposición, a nivel social, ¿vale? Si tú tienes cualquier fobia o cualquier cosa, empezar a intentar traspasar esa área, ¿no? Es importante también. Tengo curiosidad por conocer, Rodrigo, imagino que habrás tenido algún caso, algún paciente que hayas dicho, wow, esto es un reto. Tratar esto es un reto. Sí, tengo el caso de una chica. Fue cuando yo apenas había terminado la carrera. Entonces, claro, le podía destinar como más tiempo. Trabajaba en un hospital, en realidad, bueno, en un sanatorio ahí en Argentina. Y esta chica tuvo una patología en la cual no se sabe por qué ella quedó cuadriplégica. Quedó cuadriplégica, la tuvieron que intubar, entonces estaba con un respirador artificial y hasta el día de hoy no se sabe. Te estoy hablando de hace 20 años. Y esta chica... ¿Ella estaba normal? ¿Estaba bien? Normal. ¿Estaba era una chica que no consumía ningún tipo de sustancias, prácticamente no bebía alcohol. Era su cumpleaños y estaba en una discoteca, pero tenía 17, 18 años. Una chica muy sana. De golpe quedó en paro respiratorio, se desplomó. No se sabe si fue alguna especie de intoxicación rara con algún metal pesado. No, hasta el día de hoy no se sabe. Y esta chica, que me acuerdo perfectamente de su nombre porque estuve trabajando con ella entre 7 y 8 meses, quedó intubada en un hospital. Vale, esta chica empezó a tener un montón de infecciones,
respiratorias, infecciones urinarias. Si bien era una chica muy sana, pero claro, tú te encuentras en una situación durante mucho tiempo que el cuerpo se va deteriorando. Y a su vez también, claro, el encontrarte con 17 años siendo totalmente dependiente de un aparato que te está haciendo respirar y de gente que te está intentando ayudar. Y entonces, claro, tu mente te empieza a boicotear. Y tú dices, yo aquí me voy para el otro lado. Y entonces, claro, yo empiezo a hablar y esta chica, claro, solamente me hacía señas con los ojos, porque no podía ni levantar una mano. Entonces yo, típico, ¿no? De película, ¿no? Si es sí, una vez, y si es no, 2 veces. Entonces yo le iba explicando cosas y además ella era totalmente consciente de la situación. No es como una persona cuando está en coma, totalmente consciente. ¿Qué pasó? Esta chica eh, empieza a boicotearse, porque claro, ve que pasaban cosas alrededor, estaba en la zona de cuidados intensivos, entonces ahí pasan cosas de emergencia un poco complejas y entonces todos los ruidos, todas las voces, todas las situaciones las escuchaba. Y ella empieza a boicotearse. Pero claro, yo empiezo a destinarle tiempo a esta chica y éramos 2 fisioterapeutas trabajando con ella. Estaban primero yo solo y luego incorporamos una chica más y entonces le hacíamos 2 sesiones diarias y yo le trabajaba mucho sin saberlo, ¿no? Porque en ese momento no tenía una profundidad del conocimiento del sistema nervioso autónomo como lo tengo ahora, después de 20 y pico de años. Esta chica empiezo yo como a darle fuerza, ¿no? Como a echarle un poco la bronca. Venga, que tú vas a salir de aquí porque te lo digo yo. Y empecé un poco como a pelearle. Y le hacía chistes, le hacía chinchar, le decía cositas. Y le hacía cosas como para que su sistema no entrara en la percepción de ella misma. Como que ella tenía que volver a este mundo y estar aquí. Porque estaba bien que iba a poder salir. Esta chica después de, creo que 2 meses, no recuerdo bien porque hace mucho tiempo, salió del hospital. Esta chica al día de hoy camina, tiene una vida, no es una vida perfecta, porque quedó con alguna pequeña lesión, pero tiene una vida autónoma y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que si esa chica se lo hubiera tratado de otra manera, no digo porque haya sido por mí, pero yo creo que he hecho un trabajo bastante importante con la compañera que tenía al lado, porque teníamos tiempo para destinarle a ella como paciente. Además son pacientes que tienen toda una vida por delante también. Entonces, digo, mira, hay un montón de pacientes que tienen una serie de cualidades, pero esta chica, si no le ayudamos un poquito más, se nos va para atrás. Y al final ese es un caso que me quedó marcado y me resultó interesante entender luego cómo fueron todos los procesos y luego con el tiempo vas entendiendo que lo que vas haciendo a veces de manera intuitiva, luego es correlativa con la ciencia, ¿no? Porque en ese momento tú dices, mira, tengo que hacer esto, ¿no? Tú para animar a alguien, como tienes un amigo que está medio malito, ¿qué hace? Venga, tío, vámonos de fiesta, que nos vamos a tomar una cerveza o vamos a hacer algo. O nos vamos al cine. Y entonces tú intentas cambiarle el chip, intentas que no esté pendiente de sus propios problemas. Y al final, yo intentando hacer eso, sin darme cuenta, estaba trabajando sobre el sistema nervioso autónomo y a lo mejor esta chica le ayudó muchísimo. Y para mí es un caso que... Luego hay otros casos que no son tan graves o que son diferentes, pero este caso me resultó muy interesante luego al verlo a través del tiempo, ¿no? O sea, tuvisteis en ella que había una efectividad en que además de tratarla físicamente, imagino que haríais ejercicios y haríais bueno, pues las técnicas que se deben de hacer, había un trabajo también mucho más allá de lo físico, que era algo más emocional, más mental, en lo que hacía que despertara en ella eso, ¿no? Ese interés o esa necesidad de curarse. Totalmente, porque al final tú te tienes que implicar. Yo en cada sesión estoy 1 hora con un paciente. Yo tengo 2, 3 generaciones de pacientes, abuelos, hijos y nietos. Y entonces, claro, al final terminas teniendo una relación, ¿no? Porque no es como el médico, a lo mejor estás 10, 15 minutos, que por más que el médico sea majo, tiene otros tiempos. Al final, conmigo, tienen tiempos de 1 hora por cada sesión. Entonces, cada vez que vienen, te terminan contando cosas y a ti eso también te ayuda para intentar ayudarles. Hay cosas que no te vas a enterar nunca, porque muchas veces son cosas privadas, pero yo cuando sé que no puedo preguntar por algo, digo, bueno, cuéntame, ¿qué tal las relaciones familiares? ¿Hay algún problema, no? Sí, y tal. Vale, entonces, bueno, te voy a intentar ayudar por aquí. Vamos a ver cómo lo podemos llevar y tal. Y entonces muchas veces tú lo ves en la misma postura, su postura corporal, todo eso te va ayudando también un poco a entender si esa persona está triste o no. Entonces, bueno,
te da herramientas, al final son herramientas. Y muchas veces una de las cosas más complicadas que tengo es que esa persona visite un psicólogo. Porque la gente, es más fácil ir a un fisio, como que el fisio no te cuestiona tanto que un psicólogo. Y al final el psicólogo no te cuestiona nada, te ayuda un montón. Pero muchas veces la gente lo ve así. Y es una pena porque muchas veces puede hacer muy bien, muy bien. Sí, porque al final estamos hablando que además de tratar lo físico, se trata de tener herramientas emocionales, herramientas para poder lidiar con los problemas diarios y que no te afecten en lo físico. Claro. Al final estamos hablando de esto. Imagino que tendrás mil anécdotas y sobre todo cuando tu forma de entender tu profesión va un poquito más allá de lo que hemos hablado, ¿no? Que lógicamente utilizas todas las técnicas habituales, pero además tratas de conocer el porqué y tratas de profundizar. ¿Alguna vez te has encontrado con algo que te haya sorprendido muchísimo? Porque al final estás profundizando un poco más en la emoción de la persona, el por qué viene de esa lesión. Sí, muchas veces sí. En algunos casos sí hay cosas muy profundas, sobre todo de traumas. Traumas infantiles o traumas familiares que tú muchas veces no sabes cómo ayudar porque al final es que tienes un límite. O sea, tú no puedes traspasar el trabajo de un psicólogo ni el trabajo de una persona que esté a esos niveles. Entonces, sí te encuentras muchas veces con eso, que tú sabes que detrás de una persona hay un trauma muy grave que tú no puedes, en el cual no puedes muchas veces preguntar también porque es algo tan personal y te fastidia bastante porque no sabes cómo ayudarle. A la larga le terminas mejorando, le terminas ayudando, pero a veces te gustaría poder ayudarle más. Pero claro, cuando una persona tiene un trauma, a veces les cuesta también traspasar esos límites, ¿no? A veces ese tipo de cosas sí son un poquito difíciles de llevar porque, bueno, hasta aquí puedo llegar, no puedo ir más. O también muchas veces el tema de la pérdida de familiares de pacientes. Por ejemplo, un accidente de tráfico. Tú sabes que ahí que no puedes hacer nada. ¿Qué vas a hacer? O sea, sí haces, pero desde tu área, desde la contención, desde un poquito de esa pequeña ayuda psicológica a través de la charla o de la contención de la sesión de fisioterapia y todo eso, pero claro, ahí no puedes hacer mucho más. Eso ahí sí me da mucha pena porque es muy difícil, porque tú esa pérdida, ese trauma, a veces no lo puedes arreglar. No, desde luego. Sí, pero encontrarte, digamos, con un fisioterapeuta, que te va a tratar tu dolencia, pero que además va a encontrar el porqué, va a intentar corregirlo, va a mirar la postura. Es decir, yo creo que justamente estamos hablando de la forma correcta de abordar según qué lesiones, ¿no? Es la forma correcta, como debería de ser. Yo, Rodrigo, a mí me está encantando el podcast. A mí. Me encanta escuchar este tipo bueno, de profesionales, de cómo lo explicas. Yo creo que va a gustar y va a ser de ayuda para muchísima gente que lo esté viendo. Se nos está acabando el tiempo, pero no me gustaría terminar el podcast de hoy sin preguntarte, bueno, pues de tus proyectos, de qué estás haciendo, qué tienes entre manos para los próximos meses, para este año. Si te vamos a encontrar en otros proyectos, no sé. Bueno, proyectos, a mí el área divulgativa me gusta mucho, porque al final yo creo que cuando uno hace algo que le gusta, siempre lo intenta explicar, ¿no? A veces hay gente que no le interesa, pero en general, cuando se hablan de todos estos temas que al final le atañen a uno mismo como persona, siempre gusta. Y estoy haciendo una actividad bastante importante a nivel de docencia, estoy iniciando nuevos proyectos también a nivel de docencia con todos los países de habla hispana, en Centro, Sudamérica y España también. Y bueno, que no lo quiero comentar mucho porque quiero que cuaje todo muy bien, pero estoy en eso, sobre todo también a nivel divulgativo en televisión y bueno, en nuestras redes sociales siempre tenemos ahí información interesante que a la gente le pueda ayudar también.
Sí, podemos conocer tus redes sociales. Aunque bueno, las vamos a etiquetar en este vídeo. Sí, pero no obstante, sí. Bueno, tenéis que buscar Clínica Corps. Clínica Corps en Alicante, CORPS, y ahí salen todas las redes sociales. No sé exactamente los nombres de cada una porque a una le he puesto un punto, a la otra. Pero bueno, nos podéis encontrar en Instagram, en TikTok, en YouTube. En YouTube tenemos unos vídeos bastante interesantes y ahora vamos a darle más intensidad al tema de Instagram y de TikTok. Y bueno, eso es un poco como estamos llevando hasta el día de hoy el tema este. Bueno, pues Rodrigo, muchas gracias por haber venido a este refugio. Sabes que puedes volver cuando quieras, es tu refugio. Estoy encantado de la vida. Y gracias por visitarnos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. A ti.